Ya han identificado esta sintonía, ¿verdad? Es la que sirve de preludio a la aparición estelar de Luis Ignacio Fernández Irigoyen, que nos da siempre esos consejos tan útiles sobre economía y que hoy además me parece que tiene que hablarnos de un tema que, aunque no nos parezca, también nos va a afectar. Luis Ignacio, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carolina? Pues encantada de hablar contigo, como siempre. Tú también estás trabajando hoy. Pues sí, no nos ha quedado más remedio. Muchos festivos, pero este martes entre medias, que era laborable, nos ha fastidiado el puente. Pero bueno, vaya. No nos quejemos que hay cosas peores. Desde luego que sí, como me parece que lo es el trasfondo del tema que nos traes hoy, y es que China ha anunciado la creación de una de las mayores empresas estatales de tierras raras del mundo. Primero vamos a explicar qué es esto de las tierras raras y luego vamos a ver en qué medida nos va a afectar. ¿Qué te parece? Pues sí, perfecto. Lo primero que hay que decir es que los chinos no tienen festivos, ¿vale? No descansan. Estos están empeñados en hacerse con el mundo, que al final lo van a conseguir, ya van camino de ello. Y bueno, y este tema que me has pedido tratar hoy, que te lo agradezco porque muchas veces la gente a pie de calle, pues esto de hablar de tierras raras, de que los chinos están haciendo una empresa, parece como que suena muy lejano, pero como bien dices, pues es algo que quizás es más cercano de lo que creemos, ¿no? Y nos afecta mucho más de lo que podamos pensar. Así que sí, el tema de hoy es que bueno, China va a crear una mega empresa estatal, pues de tierras raras, para poder extraer esos materiales, esos minerales, esos elementos químicos. Las tierras raras son 17 elementos químicos que existen en esas tierras, en esas zonas donde se denominan tierras raras, y precisamente son los componentes, esos minerales, con los cuales luego se hacen muchos elementos electrónicos, todo lo que son las tablets, los ordenadores, la industria automovilística lo utiliza muchísimo también, todos estos elementos químicos. Y claro, hace 100 años la idea era quién ganaba la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y a ver quién mandaba después de quién tenía los barcos más grandes, las bombas más grandes y todo lo más grande que hubiera. Pero ahora la Cuarta Guerra Mundial pues se está llevando, la tercera y cuarta, que van de la mano, ¿vale? Van de la mano de este tema de tierras raras. O sea, los chinos llevan años intentando hacerse con todos los yacimientos de estos materiales, pues a nivel mundial, para poder fijar precios y para poder decidir ellos qué hacer con ese mercado mundial. Claro, imaginaros que a ti te regalan un coche, y un coche muy bonito, pero no te dan la llave para poder arrancarlo. Pues no te sirve de nada. No. Por lo tanto, los ordenadores, los componentes electrónicos son muy bonitos, estamos disfrutándolos, pero si no nos dan la llave, y en este caso la llave son estos elementos, estas tierras raras y estos minerales, para poder fabricarlos, pues lamentablemente no sirven de nada. O sea que China ahora mismo se está guardando la llave de ese coche y sabe que cuando tenga ya el poder de esa llave y la propiedad de esa llave, pues va a poder mandar a nivel mundial sin necesidad de tirar ni una bomba. Es un poco la continuidad de lo que estamos viviendo ahora mismo ya con la crisis de componentes. Sí, es que tú fíjate, todo tiene relación. O sea, los chinos también, en este afán de quedarse con las materias primas mundiales, y de hecho lo hemos hablado aquí en vuestro programa alguna vez, que es que en época de pandemia lo que hicieron los chinos fue comprar la mayoría de las materias primas que había en el mundo, ¿vale? Que si el hierro, que si el aluminio, que si el oro, que si la plata. Claro, ¿qué pasa? Llega un momento que cuando el mundo empieza otra vez a moverse, los países empiezan a pedir, a comprar esos materiales, y se llevan la sorpresa de que la mayoría de esas materias primas y de esos volúmenes de materias primas que había para vender, pues resulta que se lo han quedado los chinos, y ahora son los chinos quienes marcan los precios. Entonces, una parte de ese problema que tenemos ahora con las materias primas, que eso supone el problema de la industria automotriz con los componentes, con los chips que hemos hablado alguna vez y todo lo demás, pues una parte viene derivada de eso, de que China tiene una política de quedarse con las materias primas a nivel mundial para poder fijar precios y para controlar el mundo, ¿vale? La llave la van a tener ellos. Y bueno, pues ahora otro punto que les faltaba era esto de las tierras raras, que era uno de los puntos fundamentales. Ya se están organizando a nivel interno con esa empresa que decimos que están creando
para poder el día de mañana fijar precios a nivel mundial. Y no nos olvidemos de otra cosa, que esto te va a entrar la risa, claro, pero lo que pasó en Afganistán, pues también va relacionado con esto. O sea, una de las zonas donde más tierras raras se concentran es precisamente en el subsuelo de Afganistán. Y el hecho de que Estados Unidos haya salido corriendo de Afganistán de la manera que salió es porque no ha habido otra cosa que un acuerdo con los chinos, ¿vale? Los chinos tenían muy claro que iban a quedarse con esas tierras raras de Afganistán, y lo que han hecho ha sido llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Probablemente China le haya comprometido a Estados Unidos el hecho de no se haya comprometido a no tocarle otros temas estratégicos a nivel mundial a Estados Unidos, a cambio de que China se quedara con Afganistán y el subsuelo de Afganistán. De hecho, a día de hoy el único país del mundo que está hablando con los talibanes en Afganistán, que son los que ahora gobiernan el país, es precisamente el gobierno chino. Y de hecho ya están haciendo prospecciones pues para empezar a mover ese subsuelo de Afganistán, que es donde están también todas estas tierras raras. O sea que blanquito y en botella, o sea, se quedan con las zonas geográficas del mundo donde están estos materiales y al mismo tiempo crean una sociedad estatal pues para poder gestionarlo y que no se peleen a nivel interno empresas privadas que quieran desarrollar esto. Ahora va a ser el propio gobierno chino quien va a desarrollar todo esto y se va a quedar con todo el pastel y va a dominar el mundo, evidentemente. Y esto no hay forma de pararlo, evidentemente, tampoco. Pues no, Carol. Y además, yo creo que si tuviéramos que ser espectadores, tendríamos que ser conscientes que estamos ahora siendo espectadores de lujo de un cambio de dominio a nivel mundial. Las generaciones que vivieron en 1920, 1930, 1940... vieron cómo el mundo cambió de un dominio europeo a un dominio de Estados Unidos. Y como digo, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, pues bueno, quedó claro que al final iba a ser Estados Unidos quien iba a dominar el siglo XX, ¿no? Y así fue. Y ahora mismo, en estos años 20 de este siglo, nos está tocando ver cómo ese cambio va a ser de Estados Unidos a China. Y estamos siendo espectadores de lujo. Lo estamos sufriendo también, porque ahora quizás no tenemos una guerra mundial, no tenemos la Tercera Guerra Mundial con bombas y como la sufrieron los europeos en el siglo pasado, pero la guerra se está produciendo y esa guerra está teniendo pues estas consecuencias y estos problemas. Por eso, y ya con esto acabo y no quiero marear al personal, pero yo cuando me acojo a la teoría conspiranoica de que los chinos han sido los que han fabricado el coronavirus, pues a mí no me cabe ninguna duda. Eso forma parte también, esa guerra bacteriológica forma parte también de esta guerra de los materiales y de las materias primas y forma parte pues de ese proyecto del gobierno chino pues de quedarse con el dominio mundial en este siglo XXI. Y no te quepa ninguna duda, Carol, que lo van a conseguir y ya lo están consiguiendo. Estados Unidos ha bajado la cabeza, está agachando parte de sus orejas, de cara a la galería intentan pues que no parezca así, pero realmente ya estamos viviendo y somos espectadores de lujo, como digo, de ese cambio. Dentro de 100 años los libros estudiarán pues que allá por 2010, 2020 pues hubo un cambio de tendencia y que a partir de entonces fue China quien controló a nivel mundial toda la vida del mundo, como lo hizo Estados Unidos en estos últimos 80 o 100 años. Pues más vale entonces que lo asumamos cuanto antes. Luis Ignacio, muchísimas gracias por habernoslo contado. Y aprender chino, Carolina. Mira, a ver, Pues mira, todo se andará, Aquí estamos abiertos a cualquier cosa ya. ¿Qué vamos a hacer? Después del puente. Que paséis muy buena semana y que disfrutéis mañana del festivo que nos queda, ¿vale? Igualmente, un beso fuerte. Hasta la semana que viene. Adiós a todos.